través de la red. Buenas noches. Estamos listos para la clase de hoy. Amén. Amén. Dios es bueno. Buenísimo. Ese coro me gustó. Dios es buenísimo. Y estamos en este tema del Espíritu Santo, pero antes de comenzar vamos a poner nuestras vidas y este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre, venimos dándote la gloria y la honra. Tú eres el Rey de nuestra vida. En ti está puesta toda nuestra confianza. En esta noche, Señor, queremos aprender más de ti, de tu palabra, de lo que tú nos quieres enseñar, para que seamos verdaderos discípulos tuyos y llevar una buena enseñanza, una sana doctrina y poder compartir el Evangelio. Espíritu Santo, quédate en este lugar y en nuestros corazones avívanos para que haya un entendimiento y una revelación de lo que quieres traer para nosotros hoy. Lo pedimos y establecemos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, estamos listos entonces para empezar con lo que habíamos determinado, con el repaso. Bueno, habíamos dejado unas tareas, pero antes de llegar ahí, yo quiero que miremos rápidamente unos conceptos, porque creo que esto es de lo más importante que vimos la semana pasada. Y el primer elemento es que los primeros cristianos, como les dije, experimentaron el poder del Espíritu Santo. Los primeros cristianos experimentaron el poder del Espíritu Santo. Eso es muy grande. Eso es una cosa, yo no sé, que todos nosotros deberíamos anhelar vivirlo, experimentar el poder. Pero como les decía, verdaderamente nosotros estamos muy cómodos y lo que hacemos es leer historia. La historia de lo que otros vivieron, del poder que recibieron, la historia de aquellos que fueron tocados por el Espíritu Santo, de los primeros discípulos, de los apóstoles y de todos aquellos que abrieron su corazón para que el Espíritu Santo los llenara. Pero nosotros hoy en día estamos muy cómodos. Necesitamos avivar nuestra vida espiritual. ¿Y cómo se hace eso? Se hace a través de una entrega y una consagración a Dios, a través de tener un tiempo de oración, de que haya unidad en todo los lugares, como lo vimos en las primeras clases. Dijimos también que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Dijimos que tiene forma de Padre, Hijo y de Espíritu Santo, que no es una sombra ahí como un fantasma, como lo han querido mostrar, sino que verdaderamente es una fuerza personal que quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Amén. Y antes de ir a los versículos, dijimos que la fe, la obediencia a Dios y la consagración provocan el avivamiento. Me hicieron la pregunta en radio acerca de eso, de que en un lugar que los obligaban a que oraran por ellos y que se tenían que caer, que para poder recibir del Espíritu Santo, y entonces que si eso era verdaderamente un avivamiento. Y la verdad es que eso no tiene nada que ver con avivamiento. El Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere, como una paloma, como fuego. Él entrega lenguas al que quiere, en fin. Pero si queremos experimentar el Espíritu Santo y el poder de Dios, necesitamos consagrarnos a Él. Necesitamos avivar la fe y vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Eso provoca un avivamiento. Y en la medida en que nosotros estemos consagrados a Él, vamos a experimentar el poder de Dios. Amén. Amén. Y todo comienza de manera individual. Diga conmigo, todo comienza conmigo. Todo comienza conmigo. Quiere decir que tú quieres que en tu casa haya un avivamiento, pues empieza tú. Amén. Si tu cónyuge todavía no está conectado, si tu esposo o esposa, hijos no están conectados, comienza tú. Tu consagración y el resultado de la obra del Espíritu Santo en tu vida atraerá a los demás para que así sea. Amén. Amén. Muy bien, habíamos traído entonces unos versículos, habíamos dejado de tarea 4 versículos. ¿Quién tiene Lucas 3:22? Enrique. Dice Lucas que cuando Jesús estaba siendo bautizado y comenzaron a orar, el cielo se abrió. Sí. Y descendiendo el Espíritu Santo. Descendió el Espíritu Santo, sí. Dice en forma corporal, Sí. como paloma. Y vino
una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien. Esa es la primera manifestación que nosotros vemos, digamos, clara en el Nuevo Testamento del poder del Espíritu Santo. Quiere decir que en el momento en el cual Jesús es bautizado, el mismo poder del Espíritu Santo se derrama sobre él. Y es tan grande eso que hasta el mismo Padre en el cielo, fíjense que ahí se conjuga la Trinidad, porque en ese momento está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Dice que una voz del cielo. ¿De dónde viene la voz del cielo? Del Padre. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo se manifestó en Jesús y Él nos lo dejó también como ejemplo de que el Espíritu Santo se iba a poder manifestar en nosotros. Lucas 11:13, el segundo. ¿Quién dijo yo? Giovanna. Bueno, es como un resumen. Si nosotros siendo malos le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Así es. ¿Y qué podemos concluir de eso? Que el Espíritu Santo es un regalo. Que el Espíritu Santo es un regalo, muy bien, pero hay algo más. Que si se lo pedimos. Que si se lo pedimos. Quiere decir que el Señor quiere que nosotros le pidamos al Espíritu Santo. Quiere decir que el Señor está abierto a que haya en nosotros la intención de que el Espíritu Santo venga. A veces esperamos, no, el Espíritu Santo va a llegar solo. No va a llegar solo, porque la misma palabra nos está diciendo que si los padres malos saben dar cosas buenas a sus hijos, siendo normales, siendo naturales, malamanzados y todo lo demás, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no nos va a dar el Espíritu Santo si se lo pedimos. Esa es la clave, si se lo pedimos. Así que hay que pedirle al Señor que nos llene, que nos dé, que nos regale el Espíritu Santo avivado en nuestro corazón. Lucas 12:10, ¿quién lo tiene? César. Y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Wow. ¿Qué podemos decir de eso? Que hay un pecado, hay una falta, un pecado que no se puede perdonar. Solo hay un pecado que no se puede perdonar, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mire, nosotros tenemos que ser muy sabios. El tema espiritual, como lo vimos el primer día, el Espíritu Santo es muy sensible. Y dijimos que como persona se entristecía. ¿Ok? Entonces, nuestro Señor Jesús nos advierte que cualquier cosa que hagamos nosotros vamos a recibir perdón, pero que si llegamos al punto de blasfemar contra el Espíritu Santo, eso no será perdonado. Es importante que entendamos eso. Nuestra vida tiene que ser una vida conectada con el Espíritu y respetar el Espíritu Santo. Es darle el valor que la palabra de Dios nos enseña. No es solamente uno más y es el que está orando en este tiempo, ¿sí? Pastor, exactamente, o sea, ¿cómo blasfema una persona contra el Espíritu Santo, digamos, con adivinación? De la misma manera en que cuando habla de blasfemar es utilizar torcidamente las cosas del Espíritu Santo para su propio beneficio. Yo blasfemo cuando digo una mentira acerca de una persona o de alguien. Entonces, cuando yo utilizo esa estrategia, dice la Escritura que eso no será perdonado. A mí me causa curiosidad porque pues en alguna ocasión yo escuché o muchas personas que hacen chistes con el Espíritu Santo. Okay. Eso para mí es una parte de respeto. También, y eso es una forma de blasfemar también. Exacto. Entonces, claro, personas, porque se está utilizando en vano, se está utilizando mal el nombre del Espíritu Santo. O sea, ignorantemente esas personas ya no tienen perdón. Eso dice la palabra. Ahora, hay cosas que son un misterio para nosotros y que nosotros solamente cuando estemos con el Padre nos vamos a dar cuenta de realmente qué fue lo que pasó. Porque hay personas que aquí hablamos con
Alberto Motesi, que tuvimos ese privilegio ayer de reunirnos con él. Compartimos como cerca de 1 hora con él. Y él hablaba de eso, de la manera como muchas veces las personas hablan pero no viven. Y quiere decir que nosotros tenemos que vivir la palabra si la conocemos. Y de la misma manera tenemos que tener misericordia con aquellos que están en necesidad. Porque si vamos a ahuyentar a todos los que no son cristianos y nunca más nos vamos a juntar con ellos, significa que nosotros estamos creando una isla aparte. Y en el Evangelio en ningún momento nos llamaron para crear una isla aparte. Él dice que se impactó mucho cuando había un proyecto que para crear una ciudad de solo cristianos. Y decía, pero ¿cómo va a ser si es todo lo contrario? La palabra de Dios nos manda para ser ovejas en medio de los lobos. Quiere decir, para llevar la palabra y la luz al que está en la oscuridad. Así que cuando las personas hagan eso, nosotros tenemos que intervenir. Como hijos de la luz, como hijos de Dios, tenemos que hablarles y decirle, mire, eso que usted está haciendo es una blasfemia contra el Espíritu Santo y usted necesita recibir del Señor. El Señor te usará y el Espíritu Santo te usará de alguna forma. Siguiente, Romanos 15:13. ¿Quién dijo yo? Adriana. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Mediante el qué? El poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos llena de qué, dice ahí. De alegría, paz y esperanza. Pero dice además que hay un poder en el Espíritu Santo. Hay un poder para que nosotros podamos sentir el avivamiento. Veamos al Espíritu Santo como un ser espiritual de poder. Es grande el Espíritu Santo. Tenemos que clamarle a Él. Tenemos que buscarlo a Él. El Señor Jesús, ¿dónde está? De acuerdo con la Biblia. A la derecha del Padre. Sentado a la diestra del Padre, dice la Biblia. ¿Y quién es el que está operando en este tiempo? El Espíritu Santo. Ok, entonces nosotros necesitamos buscar más de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo? Con fe, consagración y obediencia a la palabra de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Recordemos, estamos viendo el tema del Espíritu Santo y vamos a la clase 2. No sé cuántas clases nos vamos a demorar, no quiero correr en esto, porque quiero que el tema del Espíritu Santo quede muy bien sembrado en todas sus vidas y sus corazones. Continuamos con la misma meta. La primera, que usted conozca, que usted sepa verdaderamente sobre el Espíritu Santo, es decir, que eso sea un acto intelectual, diga conmigo intelectual. Y por otro lado, estamos pidiendo que se avive en tu corazón, para que vivas en el Espíritu y no en la carne. Esta es la oración más grande, que podamos vivir en el Espíritu y no en la carne. Eso significa aprender a morir al yo, y que el Señor nos dé la fortaleza para poderlo alcanzar. Todos, desde aquel que tiene el mayor prestigio, por así llamarlo, ministerial en cualquier lugar del mundo, hasta el que se acaba de entregar a los pies del Señor. Todos necesitamos pedirle al Señor que se avive en nuestro corazón el Espíritu y que vivamos en el Espíritu y no en la carne. Muy bien, orando un poco, quiero, para poder comenzar acerca de este tema del Espíritu Santo en la segunda parte, quiero devolverme un poco y hablar acerca de la Biblia. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos algunas cosas de cómo nace la Biblia en español, para poder entender muchas de las cosas que quiero enseñarles. Por ejemplo, ¿con cuántos idiomas o cuáles idiomas son los que están contenidos en la Biblia original? ¿Quién me sabe decir eso? Hebreo, griego y arameo. ¿En qué orden? ¿Dónde están? Hebreo, griego y arameo, correcto. Esos son los 3 idiomas que están en la Biblia original. Pero ¿en dónde están? Griego en el Nuevo Testamento. Griego en el Nuevo Testamento, eso es correcto. ¿Qué más? Hebreo en el Antiguo Testamento. Hebreo en el Antiguo Testamento y... No sé dónde está el arameo. Y el arameo también en el Antiguo Testamento. Está
muy poco, pero aparece en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando hicieron los primeros estudios bíblicos, lo que hicieron fue traducir la Biblia de estos idiomas nativos al latín. Y cuando tradujeron estos libros al latín, de ahí los tomaron como base, muchos de ellos, para las traducciones a otros idiomas. ¿Por qué al latín? Porque era la lengua oficial que había determinado los cristianos de esa época. Ahora, muchas de las traducciones modernas, por eso existen otras traducciones, han sido traídas del original sin pasar por el latín, sino que llegan directamente al idioma español. Entonces, tengámoslo claro, originalmente en el antiguo hebreo y arameo, y en el que conocemos como Nuevo Testamento es el idioma griego. Muy bien. Ahora, ¿por qué les traigo esto a colación? Porque es importante que sepamos algo. Estos idiomas antiguos funcionan mucho en raíces, es decir, las palabras no tienen un significado tan específico como lo tiene el español en muchas palabras, o como lo tiene el inglés. El inglés es mucho más específico. Dicen que aprender inglés es más fácil que aprender español, porque el inglés es más puntual en las palabras. El español es un poco más disperso, pero imagínense que la palabra, en vez de ser una, pueda tener 5 o 6 significados diferentes. Entonces, para entender eso, es necesario que se pueda leer en el contexto. O sea, que las traducciones de la Biblia que recibimos nosotros son traducciones que tuvieron que encontrar la palabra de la raíz directamente en el contexto. ¿De qué se está hablando? Entonces hay que evaluar todo el contexto para saber, de los 5 significados, o 6, o 3, o 2, o 10, o los que tenga esa palabra raíz, cuál es el que se ajusta a lo que se está hablando. ¿Ok? Por eso, cuando tú estudias en el idioma original, o sea, las raíces del idioma original, las palabras que se encuentran en la Biblia, tú haces un estudio comparativo del hebreo, del arameo o del mismo griego hacia nuestro idioma, vas a encontrar, por ejemplo, en el diccionario Strong. El diccionario Strong es uno de los más conocidos. En ese diccionario tú vas a encontrar la palabra raíz y un resto de traducciones en el español, que vas a decir, bueno, esto es una locura. Y por eso, muchas veces cuando lees la Reina Valera 60, que es, digamos, una de las traducciones más reconocidas en el mundo latino, difiere incluso de la misma Reina Valera contemporánea, porque ellos han sacado unas versiones más actualizadas. Y difieren, ¿por qué? Porque le han colocado un lenguaje que sea un poco más sencillo. Le han colocado, de pronto han revisado algunas de esas raíces dentro del contexto y las han podido ajustar un poco más. Así que es importante que, como yo no sé arameo, ni griego, ni hebreo, pues podamos revisar la Biblia desde su contexto original, en cuanto a aquellas personas que quieran estudiar y profundizar más de la palabra. Si usted está dentro de ese grupo, yo le recomiendo no tenga una sola versión de la Biblia, de la traducción, tenga varias, tenga un material de estudio, tenga diccionarios que le permitan entender mucho más la palabra, para que tenga una cosmovisión mayor de lo que está escrito originalmente. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta? Sí, Iván. La pregunta es que si uno se pone a leer varias de esas, uno tal vez tiende a confundirse. Sí. Tiende a confundirse, porque si uno comienza una cosa y va al otro y el otro, entonces sí, es un poquito difícil. Por eso cuando se trata de estudiar la Biblia, tenemos que acudir al Espíritu Santo. Y ya vamos a ver que uno de los atributos del Espíritu Santo es enseñarnos la palabra, es traernos revelación, traer luz a nuestra vida. Para mí ha sido muy importante poder ver diferentes versiones, porque me permite, digamos, llegar como más claramente a lo que es
el contexto de lo que se quiere decir. Incluso existe una Biblia que es traducción exacta. ¿Se imagina usted? Es dificilísimo de leer, pero existe. Está también a la disposición. Hay una aplicación que es gratuita para estudiar, que se llama eSword, como espada electrónica, eSword. Yo se los puedo mandar a ustedes para que tengan el enlace. Ustedes cargan esa aplicación, nosotros la tenemos, la estudiamos. Ahí usted puede adjuntarle las Biblias que quiera, y lo bueno de eso es que es para estudio, porque tú abres en una pantalla, abres varias versiones y automáticamente te puede llevar a los diccionarios o te puede llevar a los comentarios bíblicos. Pero el comentario bíblico más importante tiene que ser el que el Espíritu Santo traiga a tu vida. No nos guiamos por el comentario de ninguno de ellos centralmente, sino por lo que el Espíritu Santo coloque en tu corazón. Amén. César. ¿Esa no es la Biblia que tiene pie de nota? No. También tiene pie de notas, es para estudio. Tiene muchísimas facilidades. Tiene mapas, tiene mapas actuales, tiene mapas de la época, tiene muchísimas herramientas, tiene traducciones, tiene como 18 Biblias, incluso tiene la Torá original, tal y como está escrita. Tiene varios diccionarios Strong con traducciones de los idiomas originales. Así que bueno, ahí se los dejo como una inquietud. Sí. Como para reforzar un poco lo tuyo, al comienzo a uno le cuesta un poco, pero si tú te metes a esta aplicación, tiene la facilidad de que uno lo cliquea en el idioma que quiere, en la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera, lo que primero orar y segundo eso, y con lápiz y papel, y seguro que el Espíritu te lleva a la conclusión de todo. O sea, es que es lo mismo. Y si hay confusión, para eso están otros que puedan estar un poco más adelante en interpretación bíblica, y en lo que yo o nosotros le podamos aportar con mucho gusto, o si no podemos, buscamos quien lo haga, pero no nos vamos a quedar ahí. Qué bueno que haya esa inquietud y qué bueno que lo puedan utilizar. Es una herramienta muy muy chévere para uno conocer más de la palabra. Muy bien, entonces dicho esto, hablando de la Biblia, cierro ahí y regreso. Dios, entonces, para comprender más del Espíritu Santo, Dios es un Dios triuno. Eso quiere decir que es 3 en 1. 3 en 1. Es un Dios en 3 personas, como ya lo veníamos diciendo, pero están perfectamente unidas. O sea, es un misterio, pero son uno solo. Y nosotros necesitamos entender que así se quiso manifestar el Padre, siendo uno solo en 3 manifestaciones personales diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Abramos la Biblia en Génesis, capítulo 1, versos 1 y 2. Quiere decir que nos vamos al primer libro de la Biblia, nos vamos al primer capítulo y al primer versículo, y vamos a ver qué pasa ahí. ¿Quién lo tiene? Diga yo. Vamos a leer. Yo estoy leyendo, tengo aquí la referencia de la Reina Valera 60. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien. Entonces, en español leemos: y creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Y aquí hay una primera mención del Espíritu Santo. Sí, una mención directa. Dice que el Espíritu de Dios se movía. Quiere decir que desde Génesis ya tenemos la primera mención del Espíritu Santo. Amén. Pero quiero llevarlos a algo más interesante todavía, porque resulta que la palabra Dios es la palabra Elohim o Elohim originalmente, y esta palabra no es una palabra singular, sino que es una palabra plural. En español leemos: y creó Dios,
los cielos y la tierra. Habla de uno solo. O sea que si tú te quedas solo con esa interpretación de esa palabra, tú vas a entender solo Dios. Pero cuando nos vamos al lenguaje original de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que no está hablando de el Dios, sino de Dios en plural. Y no podemos hablar de dioses, porque no significa dioses, sino que significa la palabra Dios en plural, literalmente eso. En resumen, en el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo y en el primer verso, se revela a Dios como una unidad múltiple. Y nos deja entender desde ese inicio de que el Espíritu Santo ya era parte de la Trinidad. Muy bien. Quería dejarles eso claro para que comenzáramos a comprender de que la Trinidad está expresada también en el Antiguo Testamento. Así que desde el primero, lo que les acabo de decir, la Biblia se revela como el Dios que es Padre, es Hijo y que es Espíritu Santo. Muy bien. Génesis 1:26. Génesis 1:26, subrayenlo, grábenlo ahí, escríbanlo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién lo encontró? Giovanna. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien, ¿qué encontramos aquí? Hagamos. ¿Qué significa hagamos? Plural. Es un plural, ¿verdad? No está diciendo que es uno, está diciendo somos nosotros. Vamos, es como que usted va a invitar a alguien a un paseo y tú no dices me voy para el paseo, tú dices vámonos, ¿cierto? Porque se refiere en plural a varios. Aquí la traducción en el español sí nos permitió entender de que está hablando de que no es uno solo, porque dice que Dios dijo, Elohim dijo, el Dios que es en plural dijo hagamos. Lo pudimos traducir al español, porque si se tradujera dioses estaríamos cometiendo un error, porque no son dioses, es un solo Dios, es un solo Dios. Eso es claro. Hagamos es otra referencia en plural, en este caso para referirse a la creación del ser humano, y es tan perfecta y tan linda la palabra de Dios que miren esto: Dios, que es un ser triuno, crea un ser humano triuno. Entonces, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo crea un ser humano que es cuerpo, alma y espíritu. El Señor nos hace también para que pudiéramos comprender en nuestro interior la esencia de lo que es Dios. Tú puedes comprender que Dios es uno solo si tú comprendes que tú eres cuerpo, alma y espíritu. Porque eres tú. Estamos ahí. Estamos claros. Tú crees que tú eres cuerpo, alma y espíritu. ¿Lo crees? Y son tres personas, son dos personas o tres personas distintas. No eres tú. Hay una unidad donde se manifiestan tres áreas distintas: tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Y de la misma manera, eso nos permite a nosotros, Dios nos creó a su imagen para que entendiéramos el concepto de ser tres en uno. Nos creó a nosotros siendo tres en uno. De esa manera se nos puede revelar que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Sí, yo leo. Cuando dice que es lo que vale el Padre, el alma o el Espíritu, que dice que cuando uno era el alma vale el Padre o el Espíritu. Sabe que esa es una discusión, sobre eso vamos a hablar más adelante, pero esa es una discusión que se ha tenido por mucho tiempo, porque siempre se habla de rescatar almas para Cristo, ¿sí? Pero si nosotros comprendemos verdaderamente la definición de alma, tenemos que decir que el espíritu regresa al espíritu. Se salva el cuerpo y el alma se salvan, pero el día postrero resucitaremos. Nosotros cuando morimos
quedamos esperando el día del Señor. Hello. ¿Pero vamos al cielo o no? No, quedamos esperando el día del Señor. O sea, Porque que si yo me muero, perdón, hoy, Ajá. espero hasta que el La Señor palabra venga. del Señor dice que resucitaremos conjuntamente con Él cuando Él venga por su pueblo. En un cuerpo, dice la Escritura, en un cuerpo incorruptible. Por eso es que los católicos dicen que se van al Purgatorio. Eso es una locura. Eso es una locura. De hecho, eso ya lo eliminaron, creo que en el tiempo del Papa Pablo VI. En el tiempo de Pablo VI, la Iglesia Católica eliminó eso. Pero ojo, que los católicos todavía siguen creyendo eso, porque es muy difícil sacar algo que se ha establecido durante tantos tiempos. Es muy difícil sacarlo de la cultura, de la mentalidad de la gente. Y ese es quizás uno de los motivos por qué a los católicos les cuesta tanto pensar que lo que nosotros hacemos es la verdad, porque nos ven como una religión. Y ellos están aferrados a que mi abuela, mi tatarabuela, mi bisabuela y todos los de mi pasado fueron católicos. Yo soy católico, apostólico y romano, y no tienen ni idea de qué significa eso. Yo le he preguntado a católicos, le he dicho, explíqueme qué significa ser católico, apostólico y romano. No me saben decir. No tienen ni idea. Entonces yo le digo, bueno, si no sabes ni siquiera eso, ¿cómo puedes decir que una cosa es verdad y otra no? Bueno, ahí se los dejo, ese no es el tema de hoy. Pero vamos a llegar allá más adelante. Tú eres entonces, atención a esto, leamos todos, infinitamente amado por Dios el Padre. Sigamos. Adoptado en Dios Jesús, el Hijo, porque Jesús es Dios. Y moldeado por Dios el Espíritu Santo. Entonces somos amados, adoptados y moldeados. El mismo Dios que tiene tres personas trabaja de manera distinta en nuestra vida. Dios el Padre es amor y nos ama. Y tanto nos amó que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quien nos da convencimiento de pecado y nos ayuda a vivir en rectitud es ¿quién? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. La obra del Señor es perfecta. El Señor sabía, por eso Jesús dijo, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque yo no puedo ser eterno. En un cuerpo humano, Dios, en un cuerpo humano no podía ser eterno, porque si él era verdaderamente humano, tenía que tener un tiempo limitado, al menos en la carnalidad. ¿Estamos ahí? Muy bien, ¿alguna pregunta o duda? Avancemos. 7 formas en las que la Biblia llama al Espíritu Santo. Aquí vamos a utilizar 7 versículos. Por favor, preparen su Biblia. Quiero que busquemos 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Quiero avisarle también a los que ven los videos que pueden escribirnos. Pueden escribirme con preguntas si las tienen. Lo pueden enviar al chat, al correo electrónico, a los que son de la iglesia, a los que no, lo pueden colocar ahí mismo en la transmisión de YouTube. Si hay preguntas, las queremos escuchar, y en la medida que lo podamos hacer, lo vamos a responder en vivo o en particular. 1 Corintios 3:16. ¿Quién dijo yo? Enrique es la Biblia el hombre más rápido del oeste. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Muy bien. ¿Que el Espíritu de quién? De Dios mora en vosotros. Somos templo, del Espíritu. y el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Una forma de llamar al Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Si estamos diciendo que no debemos entristecer al Espíritu Santo, ¿no deberíamos entonces esforzarnos nosotros por vivir de una manera distinta? Por verdaderamente apartarnos,
para honrar a ese Espíritu de Dios que mora en nosotros. Cuando una persona no tiene a Jesús en su corazón, ¿cómo vive su espíritu? ¿Quién me sabe decir? Muerto. Su espíritu está, bueno, puede que esté vivo, pero conectado de manera incorrecta. Pero hacia el Espíritu Santo está muerto, o sea, para la vida del Espíritu. El espíritu le da vida, pero la vida de Dios. Amén. Quiere decir que el espíritu está ahí, pero se activa la vida de Dios cuando recibe a Jesucristo. Si verdaderamente, ¿qué pasó? Se arrepintió de sus pecados. No es la oración la que salva, les recuerdo a la que la hace de introducción, no es la oración la que salva, sino el arrepentimiento genuino el que salva. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que yo puedo decir muchas veces la frase, Señor, entra en mi corazón, te recibo, me arrepiento, pero si no obedezco a la palabra de Dios, no estoy contado. La obediencia es la que me lleva a ser contado. La oración no salva, la fe salva. Por eso dice que con el corazón se cree, pero con la palabra se confiesa. Pero el acto más importante es el corazón. Un corazón que cree para que la boca pueda confesar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, si el corazón está lleno de Dios y ya aceptó a Dios, ese corazón hablará la verdad y los demás la creerán. Sus actos, por todos los poros, por todos lados, le saldrá. Porque es genuino, es auténtico. ¿Estamos ahí? Entonces hay que cuidar el cuerpo. Diga conmigo, tengo que cuidar el cuerpo, porque es el templo del Espíritu de Dios. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Jorge. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu ¿de qué? De vida. Entonces la Biblia también llama al Espíritu Santo el Espíritu de vida, que nos da vida ¿en quién? En Cristo Jesús, como dice ahí. Y ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que nosotros hay una ley, y esa ley nos lleva a la muerte, porque nosotros tenemos nuestras propias ideas, nuestra propia religión, dependiendo de dónde vamos, y eso se constituye en pecado, y finalmente eso nos lleva a la muerte. Pero la vida del Espíritu, la vida que trae el Espíritu en Cristo Jesús, ¿qué hace? Nos libra, nos hace libres. El poder del Espíritu Santo en nosotros, cuando creemos en Jesús, es muy grande. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Puede vivir una persona sin el Espíritu Santo? Sí. Entonces, ¿no será como confuso eso de espíritu de vida? La vida eterna. ¿Está hablando de qué? La vida eterna. Bueno, tiene que ver con vida eterna, pero La vida espiritual. vida espiritual. Entonces nosotros tenemos, si somos seres que tenemos cuerpo, alma y espíritu, tenemos una vida carnal, tenemos una vida emocional y tendremos una vida espiritual. La vida espiritual se activa en el Señor a través del Espíritu Santo. Es el que le da vida. Por eso el verdadero avivamiento solo puede comenzar en ti. El verdadero avivamiento no es porque nos vengamos a un evento y cantemos canciones y nos sintamos felices. Eso es bonito y hay que hacerlo. De hecho lo hicimos la semana pasada, antepasada, y estuvo muy lindo. Eso hay que hacerlo porque eso nos llena de exaltación para el Señor. Pero eso no significa avivamiento. Lo que significa avivamiento es un corazón obediente que tiene fe y que decide consagrarse al Señor. Segunda de Corintios 4:13, ¿quién lo tiene?
¿Quién lo busca? Segunda de Corintios 4:13. Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Ok. ¿Teniendo el mismo qué? ¿Espíritu de qué? De fe. Conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual entonces hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. En otras palabras, el Espíritu Santo, ¿qué activa en nosotros? La fe. La fe. Mientras más tiempo pasemos en las cosas de Dios, más se activará la fe en nosotros. Por eso dice Pablo aquí, creí y el Espíritu Santo me llenó de fe. Por lo tanto, hablé de qué. ¿De qué es de lo que está hablando Pablo que hablan? ¿De qué será? ¿De qué? De Dios. Del Señor. Habla de la fe que tiene. ¿Sí? Quiero colocarle un ejemplo para que me entienda. Tú vas a un restaurante, te gusta mucho, te gustó demasiado, too much. Entonces, por lo tanto, tú ya tienes el convencimiento de que esa comida de ahí es buena, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tú te encuentras con alguien que quieres, estimas mucho? Seguramente le vas a querer contar de eso, ¿verdad? Ya probaste la comida de ese lugar, ya viste que era una comida buena, por lo tanto, de lo que ya tienes claro, hablas. Si el restaurante no te hubiera gustado, ¿qué dirías? Hablarías mal, no lo recomendarías o ni siquiera te acordarías, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo lo que quiere con nosotros en este caso es que entendamos de que Él nos da la certeza de fe y que de esa certeza de fe vamos a poder hablar, que no hay nada en nosotros que podamos ocultar porque está tan avivado en nuestro interior que entonces nosotros también creemos y hablamos. Esto es lo que yo le pido al Señor en oración para con todos ustedes, que lo que Dios ha puesto en mí para creer en Él pueda ser transmitido a ustedes para que ustedes también puedan hablar de Él, y que el día de mañana yo esté sentado o esté en otro lugar y ustedes estén aquí dando la clase. ¿Cuántos se apuntan? Amén. Bueno, que así sea. Juan 16:13. Juan 16:13. Juan 16:13. ¿Qué dice Juan 16:13? Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber todas las cosas que van a suceder. Cuando venga el Espíritu ¿de qué? De la verdad. De la verdad. Jesús dijo en algún momento de que si conoceremos la verdad nos iba a hacer libres. Y cuando estaba hablando específicamente era referirse a la verdad de la salvación. Es cierto que decir la verdad o que ser personas que decimos la verdad nos da tranquilidad de corazón, pero no es eso lo que se refería a Jesús. A lo que se refería a Jesús específicamente es que aquellas personas que verdaderamente acepten el Evangelio de que Jesús es el Señor, la verdad se les revelará. Pero ¿quién le revelará la verdad? ¿Quién? El Espíritu Santo, porque aquí dice, Pablo lo aclara, el apóstol Juan lo aclara, dice, cuando venga el Espíritu de verdad. O sea, cuando ustedes verdaderamente se conecten con el Espíritu Santo, entonces Él los va a guiar hacia la verdad. Porque mi mente duda. ¿Cuántos de ustedes pueden creer que el mar se abrió en dos? O sea, se abrió en dos y ¿qué? ¿Y pasaron sin miedo? 2 millones de hebreos que venían huyendo de Egipto, llevando animales, llevando todo lo que llevaban, con niños hasta recién nacidos,
pasaron el mar, se abrió en dos. ¿Tú lo crees? Se necesita fe para creerlo. Que en un determinado momento Josué estaba tan desesperado que le oró al Señor y el tiempo se paró. ¿Tú puedes creer eso? Que el tiempo se paró. Que ya el sol se paró. Decía que el sol se quedó quieto. Entonces nosotros tenemos que recibir del Espíritu Santo la revelación de que todo eso es verdad. Porque en la lógica humana decimos es imposible. Yo no lo puedo creer. Tampoco puedo creerla que Jesús se despidió de los discípulos y subió al Padre. Eso suena como raro, como una nave espacial. Si usted le cuenta esa historia a un niño, él se va a imaginar que es una nave espacial, que una abducción, que es que le dicen, ¿verdad? Fue adoptado allá por los extraterrestres. La imaginación. Dios nos dotó a nosotros de imaginación, pero esto no es imaginación. Diga conmigo, la Biblia no es imaginación. La Biblia es la verdad de Dios. Y la única manera de poder creer todo lo que está escrito es si el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Si el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. De otra manera es imposible. Es imposible. Dice que había un montón de huesos secos. Y que esos huesos secos, ¿qué hicieron? Se volvieron un ejército. Se levantaron, se formaron nuevamente como personas y que les creció carne y cobraron vida y se levantaron. O sea, ¿cómo podemos creer eso? ¿Cómo podemos creer que cuando la transferencia entre Elías y Eliseo dice, si pudieras ver que el ejército del cielo se aparezca y si ves carros de fuego? Eso solamente se puede creer en el Espíritu, porque si no podemos decir se la fumó verde, ¿cierto? Se fumó ahí un cacho como así para poder ver eso en el cielo, pero no, es por fe. Diga conmigo, por fe. Por fe. Pero aquí hay más. Como las ofertas de la televisión, hay más. Dice que no hablará por su propia cuenta. Quiere decir que el Espíritu Santo no se inventa nada, sino que dice que hablará de todo lo que oyere. Digo, ¿oyere de quién? Del Padre. En otras palabras, dice que nos hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que nos entrega la palabra profética. Hay personas que niegan que en este tiempo puede haber profetas y dicen no, que es que la Biblia dijo que hasta Juan el Bautista llegaron los profetas. Sí, pero está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas de la gracia solo pueden moverse a través del Espíritu Santo. Y aquí está claro, porque aquí está diciendo claramente, dice, esto es Jesús hablando, dice, y Él os hará saber las cosas que han de venir. En otras palabras, el Espíritu Santo tiene el poder de entregarnos a nosotros palabra profética. ¿Lo puedes creer? Amén. Hebreos 10:29. ¿Quién lo tiene? A ver, alguien distinto de los que ya han leído. Yoleni. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Hicieron frente al Espíritu de qué? Gracias. Cuando habla del Espíritu de gracia, ¿a qué se refiere? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué querrá decir el Espíritu de gracia? El Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo. La representación de la gracia es Jesús. El amor del Padre se manifiesta en la gracia de Jesús. Y ojo, que él está diciendo que el que pisoteara el nombre del Hijo de Dios, entonces lo que están pisoteando es a la gracia. Y como el Espíritu Santo es el que se manifiesta a Cristo en nosotros,
Diga conmigo, el Espíritu Santo manifiesta a Cristo en mi vida. Por lo tanto, Él manifiesta el Espíritu de la gracia en mi vida. Todo lo de Jesús se manifiesta a través del poder del Espíritu Santo, que también es el Espíritu de la gracia, porque nos revela no solo al Padre, sino también al Hijo. ¿Estamos ahí? Esto es un poco denso, pero necesitamos pasar por aquí porque esto es vital. Conocer todo lo del Espíritu Santo es vital para el cristiano. Romanos 1:4. ¿Quién dijo yo? Romanos 1:4. Sí, Angie. Pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con el poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué versión están leyendo? Una versión de la Biblia, de la Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional. Alguien que me lea la Reina Valera es esta. Sí, Jorge. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Según el Espíritu de qué? Santidad. En otras palabras, la Biblia también llama al Espíritu Santo Espíritu de Santidad. Y dice que el Hijo de Dios tuvo poder porque ese Espíritu de Santidad lo resucitó de entre los muertos. La santidad es la que nos lleva a nosotros a poder vivir en la resurrección. El tener a Cristo significa que nos hacemos santos, y al hacernos santos compartiremos la resurrección de Jesús en el día postrero. Quiere decir que también es llamado Espíritu de Santidad. Recuerden que vamos a tener un test, así que tengan en cuenta estos elementos del Espíritu Santo para que los estudien. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Quién dijo yo? El anterior. El anterior, estábamos con Romanos 1:4. No, pero antes, para el Espíritu de qué? De santidad. Segunda de Timoteo 1:7, sí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien. Entonces nos ha dado el Señor, ¿qué? ¿Espíritu de qué? Poder. Dios nos dio un espíritu de cobardía. Ayúdala a Jesús. Estoy leyendo. Poder y dominio propio. Ayúdala a Jesús. Porque no nos dio Dios espíritu de cobardía. No nos dio. No. Nos dio espíritu de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que nosotros tenemos poder en el Espíritu Santo. Timidez también puede ser cobardía, porque es que en la Nueva Versión Internacional parece Sí. timidez. Sí. Es que eso es Sí. parte de lo que les dije al Yo principio. también leo la Nueva Versión Internacional. Ujú. Mejor la nueva traducción viviente. Me gusta la versión internacional. Algunas veces. Ustedes guíense por varias versiones, no se queden con una sola. Vuelvo y les insisto, tenemos que estar revisando la palabra, y si bajan, descargan esa aplicación, van a tener los diccionarios. Revisen las palabras cuando haya dudas. Si ustedes ven que las palabras cambian entre unas versiones y otras, revisen la raíz para que ustedes mismos puedan evaluar. Pero ahí es el problema que dice Iván, porque cobardía difiere muchísimo de timidez. Sí, seguro. Así es. Es como el día y la noche. Así es. Totalmente. Por eso es importante que nosotros no nos quedemos solo con eso, sino que vamos. Digo, porque si le enseñas a un muchacho de 10 años, 12 años, timidez, él ya le va a entrar otra cosa a la cabeza, va a decir que qué pasó. Tal cual. Se complica y... Así es. Por eso, digamos que como norma, nosotros aquí tenemos como base la Biblia de la Reina Valera versión 60. Yo en algunos casos veo la Reina Valera contemporánea,
y reviso, cuando utilizo la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, reviso que no haya mucha distorsión entre la versión que estamos aceptando. Pero, como les digo, entender la Biblia requiere que el Espíritu Santo nos la enseñe, porque de otra manera nosotros vamos a simplemente a tener un concepto humano, no un concepto espiritual. Y lo que necesitamos es que Dios nos entregue ese poder espiritual, discernimiento espiritual. Entonces, la clave aquí es que el Espíritu nos da poder, amor y dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Disciplina. Autodisciplina. Ok. Autocontrol, ¿sí? Entonces nos da poder, amor y dominio propio para podernos autocontrolar. Entonces, es llamado Espíritu de Dios, es llamado Espíritu de vida, es llamado Espíritu de fe, es llamado Espíritu de verdad, es llamado Espíritu de gracia, Espíritu de santidad y también Espíritu de poder. ¿Estamos? ¿O les vuelvo a tomar la manito? Otra vez, por favor. Es Espíritu de Dios, Yo los tengo. Espíritu de Dios, Espíritu de vida, ¿qué más? De fe, Espíritu de fe, de verdad, de gracia, de santidad de poder, y de amor y dominio. amor y dominio. ¿Estamos? Muy bien. Rápidamente vamos a ver los conceptos que vienen a continuación. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? ¿Para qué vino? ¿Para qué? Y es importante no solamente que sepamos sus nombres y el impacto que puede tener en nuestra vida, sino ¿para qué vino? Juan 16, 13 y 14. Juan 16, 13 y 14. Ya habíamos leído parte de eso, pero quiero que lo leamos completo. Leámoslo juntos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y ojo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el encargado de revelarnos a Cristo. Por eso, cuanto más permitas que el Espíritu Santo controle tu vida, más amarás y servirás a nuestro Señor. Y estarás más consciente de su amorosa presencia en tu vida. Esto es para, como dice el comercial, déjame masticarlo. Déjame masticarlo. Y yo quise colocar la palabra permitas más grande, porque esa es una tarea tuya. Eso no es algo que el pastor pueda hacer, ni tu esposo, ni tu papá, ni tu mamá. Nadie te puede obligar. Una decisión. Es una decisión personal. Todas las cosas de Dios vienen por decisión personal. Usted puede instruir, usted puede guiar, usted puede mostrar el camino, pero no puedes obligar a nadie a hacer nada. La única manera en que las cosas de Dios funcionan es cuando yo le permito al Señor obrar en mi vida. Por eso quise colocar permitir en más grande. Que el Espíritu Santo tome control ¿de qué? De mi vida. Tome control de mi vida. Si el Espíritu Santo me controla, entonces ¿yo qué voy a poder hacer? Voy a amar y servir. Voy a amar a Dios con todas las fuerzas, como dice la Escritura. Con toda la mente, con todo el corazón, con todo lo que yo soy. Y voy a amar al prójimo, y la mejor manera de amar al prójimo es ¿cómo? Sirviéndole. Le servimos, la manera en que mostramos el amor es a través del servicio. Y estarás más consciente de la presencia de Dios. Hay gente que dice, yo tengo el deseo de que en mi vida se manifieste el Señor. Yo tengo el deseo de sentir que es un Dios vivo. Yo quiero que el Espíritu Santo como que me toque, como que algo pase en mi ser. Bueno, entrégale el control de tu vida al Espíritu Santo y la presencia de Dios se hará mucho más evidente en tu vida de lo que ha sido hasta el día de hoy. Es en el poder del Espíritu Santo que vamos a poder ver eso. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, también lo estamos de Cristo.
Porque en el versículo anterior dijo con claridad, dijo que tomará de lo mío, tomará de Jesús y os lo hará saber. Quiere decir que nos revelará a Cristo. Si yo me lleno del Espíritu Santo, también me estoy llenando de Cristo. Me voy a parecer más a Él. Están conectados. El amor del Padre y la gracia del Espíritu Santo se conectan con el Espíritu Santo para que eso quede revelado en nuestro corazón. Por eso, cuando nuestras vidas están controladas por el Espíritu Santo, también lo estarán controladas por Cristo. Porque la manifestación de todo lo que Jesús hizo en esta tierra, el Espíritu Santo lo insertará en tu vida. Y ya podremos comprender y leer los evangelios y decir, wow, ahora sí comprendo lo que hizo Jesús, por qué llamó a los fariseos, por qué hizo esto, por qué sanó, por qué se demoró en sanar, porque el Espíritu Santo ya te revela la acción de Cristo en tu vida. Y ya la Biblia comienza a cobrar vida. Y vamos a comprender que muchas de las cosas que hay en el Antiguo Testamento son una sombra de la venida de Jesús o de la manifestación de Jesús. Pero eso solo lo podemos ver en el Espíritu Santo. Si tú evalúas a Abraham, cuando empiezas a estudiar a Abraham, el sacrificio de su hijo Isaac, comienzas a darte cuenta que hay una revelación ahí, de que es una similitud entre el sacrificio de un padre que es capaz de entregar al hijo. Quiere decir que Dios nos saca del plano espiritual y nos lo trae a lo natural. Y nos dice, mire, si tú comprendes que Abraham, por obediencia, fue capaz de decir, voy a llevar a mi hijo, y lo puso allí, listo para el sacrificio, y levantó el cuchillo, y ya lo iba a matar, y en ese momento llegó una voz del cielo que le dijo, no lo hagas, no lo hagas. Quiere decir que fue capaz de llevarlo hasta el lugar del sacrificio. Entonces, cuando podemos ver eso, podemos ver el reflejo de Jesús ahí. Un padre natural entrega a su hijo, es capaz de sacrificarlo, como Dios fue capaz de sacrificar a su hijo por nosotros. Hay muchas enseñanzas. La presentación de Abraham ante Melquisedec es otra. Son muchas manifestaciones en el Antiguo Testamento en las cuales podemos ver el reflejo de Jesús. Lo que está escrito en el libro de Daniel, lo que está escrito en los profetas, principalmente en los mayores. Todos traen un reflejo, una sombra de Jesús. Y para poderlos aprender necesitamos del poder del Espíritu Santo. Vamos a cerrar entonces con esto. Al estar llenos del Espíritu Santo y de Cristo, quiere decir que al mismo tiempo que estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de Cristo, un poder, diga conmigo poder. Poder. ¿Qué le pasó a los primeros discípulos? Y con eso comencé la clase de hoy. Los primeros discípulos experimentaron ¿qué? El poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. ¿Y por qué lo experimentaron? Porque fueron obedientes a Cristo. El Señor les dijo, quédense unidos, porque en su momento llegará sobre ustedes el Espíritu Santo y recibiréis poder. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos en el Espíritu Santo y en Cristo, un poder infinitamente superior al que nosotros tenemos se va a manifestar para tener una vida abundante, victoriosa y de servicio. Amén. Muy bien, con esto terminamos esta clase. Hay muchísimo tema para hablar del Espíritu Santo. No quiero convertir todo el discipulado, pero la próxima clase vamos a continuar con el Espíritu Santo. Más adelante quizás hagamos un estudio más profundo, pero por ahora es lo que necesitamos saber. Tarea. Y les pido el favor de que lo estudien, que se lo lean, porque es tan especial estos versículos. Gálatas 5 del 16 al 21. Léanlo con cuidado y cuando lo vayan a leer, oren. Pídanle al Señor que se lo revele, que les muestre todo eso que está escrito ahí. Y eso lo vamos a hablar la próxima semana. Gálatas 5 del 16 al 21. Tienes más que suficiente con esos versículos.
Claro. Joanita, ¿nos ayudas orando? Vamos a estar en pie, vamos a orar para despedir este día de hoy. Gracias te damos, Señor, por permitirnos venir a aprender de tu palabra, Señor. Te damos gracias por el gran sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, por dejarnos el Espíritu Santo, Padre amado, porque eres bueno, Señor, porque siempre nos guarda, nos cuida, Padre amado. Permite que todo, Señor, lo que aprendemos aquí se quede en nuestros corazones, Señor, y lo hagamos parte de nuestra vida, Padre amado. Te pedimos, Señor, por estos días, para que sean días de bendición, Padre amado, para que nos protejas, nos guardes, nos cuides, Señor, y para que permita, Señor, que seamos un medio, Señor, para muchas personas, Señor, traerlas a tus pies, Padre amado, para que muchas personas te conozcan, Señor, y tengamos una vida, Señor, victoriosa, Señor, y seas tú reinando, Padre celestial. Te pedimos por esta noche, Señor, por el día de mañana. Cuídanos, protégenos, Señor, de todo mal y peligro. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén y amén. Muy bien. Muchas gracias. Que tengan una feliz